tiene un origen mesiánico religioso. Fue considerada por la ONU como una forma de racismo. Es la primera causa de desestabilización en el Oriente Próximo. Hoy, en el mapa. Conoceremos más de el sionismo. El sionismo es una ideología y movimiento político nacionalista que defiende el establecimiento de un Estado judío en territorio palestino en las antiguas tierras de Israel. Cristaliza en Rusia y en otros países de la Europa del Este a finales del siglo XIX. El sionismo es una expresión del siglo XIX, fundamentalmente de todas esas expresiones nacionalistas que nacen fundamentalmente en ese siglo XIX convulso en Europa y que plantea el mundo judío una patria propia, aunque por supuesto hay que remontarnos a tiempo atrás, porque ciertamente el mundo judío siempre se planteó una tierra propia, siempre se planteó una tierra elegida, una tierra propuesta por Dios. En principio podemos decir que sionismo en realidad surge como consecuencia de la existencia de una colina que en Jerusalén se llama la colina de Sión. Y entonces siempre en la historia de la diáspora judía se había hablado del retorno de los judíos a Sión, o sea, el retorno de los judíos a Israel. Entonces el retorno de los judíos a Israel es el sionismo. Todos los que crean en el retorno de los judíos a Israel, a Palestina, son considerados sionistas. Eso significa que no todos los sionistas son judíos. Hay sionistas cristianos y hay sionistas musulmanes, porque simplemente el sionista es el que está de acuerdo con el regreso de la diáspora judía a Sión, la tierra de Israel. El líder fundador del sionismo como movimiento organizado en 1896 en Alemania es el periodista, escritor y activista político austrohúngaro Theodor Herzl, en respuesta al histórico antisemitismo europeo. Plantea la necesidad de crear un Estado sionista conformado por la diáspora judía. Herzl fallece en 1904 con tan solo 44 años de edad. Es considerado el padre del Estado de Israel. Al principio se consideran varios lugares para su establecimiento. Ese espacio, por supuesto, se puede considerar que era Palestina, la región de Palestina, pero también Europa planteó durante buena parte del siglo XIX y una parte del siglo XX otras zonas en el mundo donde resolver la cuestión judía para que tuvieran su Estado propio. Se establecieron en América Latina, inclusive en África, espacios donde ellos podían desarrollarse, e inclusive en la Rusia profunda, en la frontera con China, un Estado judío se estableció a principios de la Rusia soviética, digamos, un espacio para que los judíos tuvieran una tierra propia. Según el Antiguo Testamento, por decisión de Dios, Abraham le dice a su hijo Isaac que velara por el futuro de la población israelí, su pueblo elegido, y a su hijo Ismael que hiciera lo propio con los árabes. Esto es interesante decirlo porque árabes y judíos vienen de esa propuesta de Abraham, o sea que son lo mismo, y sin embargo son los judíos los que pretenden decir que ellos son los dueños de la tierra de Palestina, cuando los árabes, de acuerdo a las palabras del propio Abraham, son también familias y son la misma gente como lo son los judíos. ¿Solo el elemento religioso juega un papel en la selección del territorio del futuro Estado sionista? El año 70, después que los romanos destruyeron el primer templo judío, hasta la fecha, ha transcurrido cerca de 2000 años. Entonces, la interrogante que surge, una interrogante que es el meollo de esta charla, Betsy, es ¿por qué 2000 años después, cuando la diáspora judía estaba esparcida en el mundo, en donde los judíos cada uno ha hecho su vida y se ha mezclado y se ha convivido perfectamente bien con poblaciones donde están otras religiones?
y todos llevaban una paz tranquila, sin problema. Porque entonces 2000 años después se plantea la idea de que hay que tomar una tierra para la diáspora judía y hay que hacer que todos los que están fuera del territorio de Palestina regresen a Palestina para crear un Estado de Israel. La geopolítica del petróleo y el apoyo británico tienen mucho que ver con la decisión. Hasta principios del siglo XX, los territorios palestinos forman parte del Imperio Otomano. En 1908 se descubre petróleo en Irán, en la ciudad de Masjed Soleiman, lo cual lleva a la fundación de la compañía Anglo-Persian Oil Company, el comienzo de la British Petroleum. Hacia 1910, el almirantazgo británico decide construir barcos que se muevan con combustible derivados del petróleo, en lugar del tradicional carbón. Hasta ese momento, el petróleo no se usaba de forma generalizada. Esa decisión cambia la economía y el juego geopolítico de Europa, luego del mundo. La aparición del petróleo cambió por completo la propuesta de si se avanzaba o no con el retorno de la diáspora judía a Palestina, que era la antigua zona de la población judía. Y eso ocurre precisamente con la intervención de los grandes capitales británicos y norteamericanos. Entonces pudiéramos hablar de dos concepciones de lo que es Israel, que es Israel como un concepto o como una propuesta de orden mesiánica, o Israel como una propuesta de orden económica. Y ambas cosas están en juego hoy en día. Tras vencer al Imperio Otomano en 1917, los británicos ocupan Palestina y la colindante Transjordania. El 2 de noviembre de ese mismo año se firma la Declaración Balfour, una manifestación formal pública del gobierno británico de apoyar el establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en la región de Palestina. Alrededor de la Primera Guerra Mundial plantean un espacio propio y con el apoyo de los británicos, el hecho del triunfo de los aliados contra el Imperio Turco, que divide al Imperio Otomano en varios segmentos. Esa parte de Palestina queda en control de los británicos y los británicos de una manera le ofrecen a los judíos que participaron en la Primera Guerra Mundial y posteriormente en la Segunda, un apoyo para la consolidación de ese territorio autónomo. Finalizada la Primera Guerra Mundial en 1918, las naciones vencedoras se reparten el Imperio Otomano. Inglaterra se queda con la administración de Palestina. En 1920, la Sociedad de Naciones, predecesora de la ONU, en la Declaración de San Remo, encomiendan al Reino Unido asegurar un hogar para los judíos y salvaguardar los derechos políticos y civiles de las comunidades no judías de Palestina. Para los sionistas, la Declaración Balfour es el punto de partida de la concreción de un sueño, una nación en la antigua tierra de Israel. Para los palestinos, es el inicio de los padecimientos que se arrastran hasta la actualidad. Al retorno. ¿Por qué el apoyo británico a la propuesta de la creación de un Estado israelí en Palestina? ¿Una tierra árida, poco productiva? La iniciativa es de Arthur James Balfour, un aristócrata escocés cristiano, ministro de Relaciones Exteriores. A él se le atribuye haber convencido al gabinete de guerra para emitir el documento que lleva su apellido, con el apoyo de líderes y judíos sionistas influyentes en Reino Unido, como el químico Chaim Weizmann, quien sería el primer presidente del futuro Estado de Israel, y Lionel Walter Rochin, banquero y político. Los análisis que explican la posición británica son variados. Van desde algún beneficio político de Balfour y su visión cristiana dispensacionalista, un sistema teológico cristiano según el cual Israel como nación y la Iglesia como cuerpo de Cristo forman dos pueblos de Dios con profecías, promesas y destinos diferentes.
el dispensacionalismo, ¿no? Que es toda una corriente filosófica religiosa surgida en Inglaterra, en donde Dios dio 7 dispensas al mundo judío y que debía ser cumplida para lograr la estabilidad de los seres humanos en el planeta. Y que en vista que no lo habían alcanzado, la 7ª dispensa era la llegada de Dios a la tierra. Y esta es una interpretación un poco rara de la Biblia cristiana. Tiene que ver con los elementos religiosos que plantean, digamos, todo lo que es la religión sionista, ¿no? Digamos, ellos nacen a partir de todo lo que tiene que ver con la construcción de un espacio para la conformación de ese elemento religioso. Otros análisis señalan la búsqueda de apoyo en Medio Oriente para cuando culminara la guerra, el apoyo de la comunidad judía cuyo poder económico e influencias en las finanzas internacionales podrían ayudar a los aliados a ganar el conflicto bélico, o el interés por controlar el área donde se sospecha la existencia de petróleo. Ya John D. Rockefeller dominaba la escena de la producción del petróleo en el mundo y ya el petróleo se convertía en un gran recurso energético para las nacientes naciones, nacientes imperios, entre ellos el propio Estados Unidos. Y entonces surge incluso un acuerdo, un convenio entre Estados Unidos e Inglaterra para repartirse las regiones petroleras de todo lo que es el Golfo Pérsico, de todo lo que es esa región petrolera de Oriente Medio. Y da la casualidad, Betsy, que la Tierra Prometida comienza en el río Éufrates, en Irak, y termina en Egipto, en el río Nilo. Y eso significa que la Tierra Prometida es Irak, es Irán, es Kuwait, es Qatar, es Omán, es Arabia Saudita, es Siria, es Jordania, es Palestina y es Egipto. Entonces toda la zona del Medio Oriente full de petróleo, en un mundo en donde el petróleo se comienza a funcionar como una propuesta de lo que Henry Kissinger decía: el que domina el petróleo dominará el mundo. La colonización judía de los territorios palestinos no comienza en el siglo XX con el mandato británico de Palestina, sino en 1882 cuando otro Rothschild, defensor del sionismo, el barón Edmund Yates de Rothschild, compra tierras en la Palestina otomana para incentivar los asentamientos. Ya en 1774, 1773 más exactamente, hay un personaje en la historia que se llamó Meyerachel Rothschild, un célebre personaje que ha marcado la historia del sistema financiero del planeta, que dio unas palabras lapidarias. Él dijo: denme el control del dinero de una nación y no me importa quién haga las leyes. De ahí en adelante, él y sus descendientes desarrollaron una propuesta de creación de bancos centrales en la mayoría de los países europeos, que comenzó con la creación del Banco de Inglaterra. Y el Banco de Inglaterra surge como un banco central privado. Y la propuesta era bancos privados, que son justamente los bancos centrales encargados del manejo del dinero del país, de la impresión de moneda. En Alemania, en particular luego de la Primera Guerra Mundial, los judíos son víctimas de rechazo y persecución. El 25 de agosto de 1933, con Hitler en el poder, se firma el Acuerdo Apara, que significa Acuerdo de Traslado, entre la Federación Sionista de Alemania, el Banco Leumi, bajo las órdenes de la Agencia Judía para Israel, y las autoridades de Alemania nazi. El pacto contempla facilitar la inmigración a Palestina de los judíos alemanes, primero los más ricos, y al mismo tiempo beneficiar a empresas alemanas. El acuerdo es tildado de traición por organizaciones judías laicas o de izquierda que se oponen a la idea sionista. Cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi decide resolver la cuestión judía con su exterminio. A este genocidio lo llamaron la solución final. Culminada la guerra, muchos judíos huyen de Europa y emigran a Palestina, pero Reino Unido no lo permite y los regresa o encierra en campos.
En 1947, las Naciones Unidas acuerdan dividir el territorio palestino entre judíos y árabes. Muchas organizaciones de ambos lados no están de acuerdo. Se ponen también de manifiesto las diferencias dentro del movimiento sionista. Se puede decir que hay un sionismo ultranacionalista y un sionismo más liberal, e inclusive cuando nace en el siglo XIX buena parte del pensamiento sionista tenía características hasta de inclinación socialista, tenía inclinación liberal y tenía de alguna manera el respeto a buena parte de otros pensamientos hasta ir derivando paulatinamente, poco a poco en la historia, hacia una visión cada vez más ultranacionalista y excluyente de otras formas de pensar y prácticamente buscando una identidad propia, autónoma en esa región de Palestina, expulsando buena parte de lo que no se considera sionista o lo que no se considera judío en ese territorio. El 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión declara la independencia del nuevo Estado de Israel con apoyos y oposiciones internacionales. Al día siguiente, los países árabes vecinos atacan el nuevo país. La guerra dura cerca de un año. Israel sale vencedor. Como consecuencia, buena parte de la población árabe es expulsada y huye. Los 3 años siguientes, unas 600.000 personas se trasladan a Israel. El Estado hebreo tiene una conexión simbólica entre la política sionista y la herencia europea. Los árabes no aceptan la creación de Israel, al que ven como un Estado colonialista, y los grupos radicales israelíes confrontan violentamente a los palestinos. Buena parte de los grupos sionistas o de los judíos que se fueron trasladando migratoriamente en varias oleadas hacia Palestina participan activamente en todo el proceso de liberación, como le llaman ellos, de control de ese territorio de Palestina para la conformación de ese Estado. Y por supuesto, ya en la Segunda Guerra Mundial, con todas las persecuciones que se dan, no solamente a los judíos, a los gitanos, pero que a los comunistas, a buena parte de los aliados que lucharon contra los alemanes, se produce toda esa persecución que de alguna manera es capitalizada por buena parte de esta élite sionista para ellos presionar y demostrar la necesidad al mundo de un Estado propio. Y en este sentido construyen en Palestina la propuesta de 2 estados, uno judío y uno árabe, dividiendo Palestina, algo que generó desde ese momento hasta ahora conflictos permanentes que no se han podido resolver. El Estado hebreo tiene una conexión simbólica entre la política sionista y la herencia europea. Su creación responde al modelo nacionalista europeo moderno, cuyo principal rasgo distintivo es la rehabilitación del idioma nacional, el hebreo y la literatura. Como todo movimiento político, el sionismo tiene sus tendencias. Algunas son el sionismo político, cuyo principal exponente es Theodor Herzl. Propone la creación de un Estado judío independiente con métodos diplomáticos y políticos. El sionismo constructivista, que proviene de la Europa del Este, principalmente de la antigua Unión Soviética. Se convierten en instrumento para la creación del Estado de Israel. Propone que los judíos deben convertirse en agricultores, trabajadores y soldados de su propio país. Establecen las comunas rurales llamadas kibbutz. La mayoría se rehúsa a perpetuar la religión como una mentalidad de la diáspora. Condicionan la inmigración judía a la renuncia de su carga cultural de origen, lo que provoca revueltas en la década de los 50 y 60 del siglo XX. Destacan figuras como Moisés Herzl,
Aaron David Gordon, David Ben-Gurion y Berk Katnelson. Sionismo revisionista. Surge en Polonia. Creen en el asentamiento de la tierra, son profundamente tradicionalistas y nacionalistas. Apoyan con fuerza la idea de volver a los límites geográficos del Estado judío y de la antigüedad. Es considerado de extrema derecha, hoy día representado por el partido Likud. Su fundador es Ziv Jabotinsky. Sionismo religioso propone un Estado teocrático donde se una la política con la religión judía y, al igual que los revisionistas, asentarse en toda la tierra de Israel según el reinado de Salomón. Entonces se plantea que Dios dio a los descendientes judíos la posibilidad de crear un reino de paz, un reino en donde pudieran habitar sin ningún contratiempo de carácter social o económico. Pero les dijo, ustedes pueden hacerlo y deben cumplir esto que son las grandes propuestas que yo les doy a ustedes. Esto no se cumplió. Entonces, la propia propuesta mesiánica dice que el hecho de que no se cumplieran estas propuestas de Dios, 7 propuestas, ¿no? 7 incluso propuestas de logros que en lo social tenían que alcanzarse. Entonces, digo, la 7ª propuesta, en vista que ustedes no han sido exitosos con las propuestas anteriores, es mi llegada. Y mi llegada va a significar una gran tribulación, y va a significar guerras, va a significar cataclismos, va a significar un conjunto de cosas hasta la imposición de 1000 años de paz. Bueno, las diferentes tendencias y la pretensión de concretar el proyecto mesiánico de asentarse en las tierras de Salomón han marcado el rumbo de los israelíes. Se dan sucesivas guerras, sucesivas confrontaciones, en el 67, en el 73, en fin, varias sucesivas guerras que conformaron una forma de Estado donde Israel va asumiendo, comiéndose buena parte del Estado que le correspondería a Palestina, hasta llegar a unas negociaciones en Oslo, donde se plantea una posibilidad, una salida negociada para 2 estados. En 1975, las Naciones Unidas declaran en su resolución 3379 al Estado de Israel como racista y compara el sionismo con el apartheid surafricano. En 1991, esta resolución es derogada por iniciativa de Estados Unidos. Ese mismo año se firman los acuerdos de Oslo entre la Autoridad Nacional Palestina, liderada por Yasser Arafat, y el primer ministro de Israel, Isaac Rabin. Es un pacto para terminar el conflicto entre ambas partes. No obstante, los grupos radicales de ambos lados, que no se reconocen, impiden su implementación con atentados suicidas palestinos contra los israelíes y ataques del ejército y policías israelíes contra palestinos. En 1995, Rabin es asesinado por un ultranacionalista israelí y Arafat muere presuntamente envenenado en el 2004. En 2002, Israel comienza a construir un sistema de vallas y muros que rodea Cisjordania, gobernada por la Autoridad Nacional Palestina. Desde 2007, la Franja de Gaza es dominada por sus adversarios, Hamás, considerados por algunos países como grupo terrorista. Desde antes de la propia fundación del Estado de Israel, miles de palestinos han sido asesinados y desplazados por los reiterados ataques israelíes, sobre todo en sus gobiernos de ultraderecha, acentuados desde 2022 por la coalición entre el sionismo revisionista y el religioso que busca la concreción del Gran Israel. El 7 de octubre de 2023, Hamás perpetúa el más mortífero atentado contra Israel, dejando unas 1.400 personas fallecidas. La reacción de Israel es perpetrar la destrucción total de Gaza y el más grande genocidio que se conoce en la historia moderna, en proporción a la cantidad de víctimas y tiempo. En menos de 2 meses son asesinadas unas 30.000 personas, la mayoría mujeres y niños, sin contar los desaparecidos. Nunca los niños habían sido el principal objetivo de guerra. De alguna manera hay
digamos, muchísima confrontación y la causa palestina llama muchísimo a la solidaridad de muchos grupos, digamos, religiosos, católicos, de diferentes grupos en función de resolver ahora la cuestión palestina. Digamos, darle una solución a la presencia palestina en su propio territorio. Un Estado para Palestina sería la solución fundamental, pero por supuesto hay una confrontación muy dura, ultraconservadora, educada en niños ultraortodoxos judíos que rechazan, destruyen, y se puede decir que acerca buena parte de ese pensamiento judío ultraortodoxo al nazismo, al pensamiento nazista. No es lo mismo el judío sionista o el cristiano sionista o cualquier otra persona que no sea ni cristiano, ni judío, ni musulmán, sionista, que lo que es el judío ortodoxo. El judío ortodoxo, déjame decirte que no tiene nada que ver con la conducta sionista que ha asumido el gobierno de Israel. De hecho, para mí, los sionistas de Israel son la vergüenza del pueblo judío. Cuando tú te lees el Torá y tú ves lo que el Torá dice, tú dices, es absolutamente imposible que algún judío asuma la conducta que ha asumido Netanyahu con respecto al pueblo palestino. כל בן תרבות בעולם יודע שהארץ הזאת היא שלנו, של עם ישראל ושלנו בלבד. بطل يا قمر توكل على الله